Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Indómitamente, yo soy Ana Raquel y hoy vamos a hablar sobre el tabú menstrual. Esta onda de, ¿qué es? ¿No? Porque como les decía hace unas semanas, hay momentos donde podemos pensar que el tabú es algo superado simplemente porque pues en realidad no tenemos la formación o la información necesarias, porque así está diseñado el sistema en el que vivimos, para incluso saber qué es el tabú menstrual, ¿no? Y cuáles son sus alcances. Y entonces hoy vamos a estar hablando de esto en el marco de mayo, que es el mes de la salud, la dignidad y la soberanía menstrual de las mujeres, ¿verdad? O de la salud, la soberanía y la dignidad menstrual. Ok, ¿qué es un tabú? ¿No? Si le preguntamos al diccionario, nos dice que un tabú es una prohibición de hacer o decir algo determinado que ha sido impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico, ¿no? O sea, un tabú es algo que está prohibido, ¿no? Algo sobre lo que hay que guardar silencio. Y entonces ya podemos ir viendo por qué es que a veces ni siquiera sabemos que existe un tabú, ni siquiera sabemos que estamos ahí como viviéndolo, reproduciéndolo, padeciéndolo, experimentándolo, etcétera, etcétera. Entonces ya si nos ponemos un poco más específicas, ¿de qué estamos hablando cuando decimos el tabú menstrual, ¿no? Parafraseando un poco a Carolina Ramírez y otras educadoras menstruales que han teorizado un buen sobre este tema, podríamos decir que el tabú menstrual puede definirse como, ahí les va, ¿no? De mis apuntes, el conjunto de creencias patriarcales que devienen, es decir, se convierten, ¿no? Se vierten en narrativas, actitudes, prácticas, costumbres y acciones, o sea, todo un despliegue de cosas, que señalan la menstruación como una maldición o un estigma, como un fenómeno anormal o patológico, como algo exclusivamente ligado a la reproducción, que además es fuente de vergüenza, es desvalorizante y se debe vivir en condiciones de exclusión real o simbólica, en silencio y en fingimiento. Entonces, como vemos, el tabú menstrual es una cosa compleja, ¿no? De múltiples aristas que abarca múltiples dimensiones de nuestras vidas, ¿no? Y lamentablemente el tabú menstrual sigue vigente, ¿no? Y afecta la experiencia vital de todas las personas que menstruamos, de las mujeres, de las personas que no se identifican como mujeres pero tienen cuerpos menstruantes. Y ser mujer y menstruar hoy por hoy siguen siendo en muchos sentidos motivo de exclusión, ya sea real, o sea, te aparto físicamente, te aparto de las oportunidades, te aparto así como muy claramente, o simbólica, ¿no? Donde es una cuestión como un poco más sutil o tiene que ver con los mecanismos de los significados de la vida que terminan sirviendo para generar o reproducir la exclusión. Entonces, el tabú menstrual afecta nuestra experiencia vital. ¿A qué se refiere esto? A que afecta todas las áreas de nuestra vida, ¿no? No se trata, como podríamos pensar, solo de los días de sangrado o solo de si estamos teniendo cólico o no, que también, y es profundísimo este tema, o si, ¿cómo me siento estos 5 o 7 días, de 3 a 7 días, pon tú, ¿no? En los que estoy sangrando, o cómo lo vivo, si lo hablo o no lo hablo, cómo se representa la sangre menstrual en los anuncios, ¿no? Que bueno, ya lo pusieron rojo porque además hay muchísima presión, no vemos quienes llevamos años presionando con este tema, pero no es lo único, ¿no? No se trata solo de nuestras sangres, por así decirlo, sino que tiene que ver con el asunto de nuestra naturaleza cíclica, ¿no? De nuestra anatomía, ¿no? De qué tanto, por ejemplo, tengo el mapa de mi anatomía sexual, ¿no? Qué tanto conozco mis órganos sexuales, cómo funcionan, cómo se llaman o no se llaman o no deberían llamarse, ¿no? Y cómo esto influye en cómo yo los vivo, ¿no? Porque no es solo nombrar por nombrar, ¿no? Sino que la forma en la que nombramos o no nombramos a las partes de nuestro cuerpo tiene mucho que ver con cómo las vivimos, o
diría no las vivimos, pero en realidad las vivimos sin saber que las estamos viviendo. Por ejemplo, ¿no? El asunto del clítoris, ¿no? Yo puedo saber que existe, pero ni siquiera tengo muy clara su anatomía, o he visto un mapita, pero no la he podido relacionar con la experiencia situada en mi cuerpo, no he podido vivir el placer que es capaz de darme, porque además hay todo este asunto de, bueno, tengo esta anatomía que además es menstruante, ¿no? Y entonces se vuelve sucia porque sangra, y es una parte que no me tengo que tocar, y hay esta confusión entre vagina y vulva, y entonces no sé bien por dónde es, no sé, por ejemplo, el asunto de la copa, ¿no? Que ya les he dicho, a veces no sabemos ni por dónde entra, ni por dónde sale ni por dónde entra la copa, ni por dónde sale la sangre, si la orina sale por dónde mismo. Todas estas cuestiones son parte del tabú menstrual, ¿no? Porque están situadas en nuestros órganos sexuales, hacen un borrado del mapa de nuestra anatomía, y entonces de nuestra anatomía sexual, ¿no? De nuestros órganos sexuales, y entonces hacen un borrado de nuestro territorio de soberanía, ¿no? De nuestro territorio de sagrado en el sentido de que ahí reside mucho de nuestra energía creadora, creativa, ¿no? Nuestra energía sexual es nuestra energía para crearlo absolutamente todo. Todo lo que podamos crear, ¿no? Lo creamos desde ahí, ¿no? Al ser una creación orgánica, ¿no? Y entonces, cuando a mí me borran el mapa de mi cuerpo, a mí me dicen que es sucio, ¿no? Que es vergonzoso, que además es motivo de exclusión, ¿no? Como todos estos discursos de ser impura, etcétera, pues me van diezmando, ¿no? Diezmando mi capacidad para crear de manera soberana, para vivirme de manera soberana, para ser diagonal, habitar mi cuerpo de manera que yo lo sienta auténticamente mío, y entonces me sienta capacitada para decidir, ¿no? Por mi cuerpo, tomar todas las decisiones. Y ahí vamos viendo cómo esto tiene que ver con muchísimas de las violencias que vivimos las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las violencias sexuales, ¿no? Cómo puede ser que terminemos viviendo experiencias de muchísima violencia sobre nuestros cuerpos, y las tenemos más o menos invisibilizadas, más o menos normalizadas, o aunque las veamos, las vivimos como, pues así es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el tabú menstrual hay una cosa que nos dice, ¿no? Hay toda esta serie de narrativas y construcciones que nos dice: tu cuerpo es un cuerpo equivocado, ¿no? Es un cuerpo sucio, es un cuerpo pérfido, es un cuerpo de vergüenza, y es un cuerpo que, como tiene todas estas características, merece ser castigado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el dolor menstrual viene a ser una de estas confirmaciones. Estoy haciendo unas comillas para quienes lo estén escuchando y no viéndonos en YouTube, ¿no? El dolor menstrual viene a ser una de estas confirmaciones que además se normalizan y se naturalizan, ¿no? Es decir, claro, menstruar duele, ¿no? Y no es que menstruar no duela, es que, a ver, ¿por qué duele, no? Si el dolor es un aviso de que hay algo fuera de equilibrio, ¿de qué desequilibrio me está avisando este dolor, no? Ya decíamos en algunos episodios, ¿no? Que el supuesto desequilibrio es esta otra edad de ser mujer, ¿no? De tener este cuerpo, de tener estos órganos. Y entonces ahí el dolor menstrual forma parte de toda esta narrativa del tabú, ¿no? Y es una forma en la que además está súper encarnado en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, o sea, por ahí alguien está diciendo como, ¿what? ¿No? ¿De qué es esto? ¿De qué estás hablando, Raquel? Yo nunca había oído esto. O se está sintiendo mal, como, a ver, ¿por qué yo no sabía todo esto, no? Y me está resonando. Una cosa que hay que saber, y saberlo muy claramente, es que nadie se levanta y decide, hoy traigo ganas de esconder, de no saber nada sobre mí, ¿no? Hoy traigo ganas de tabú menstrual, ¿no? Sino que nacemos, somos criadas, socializadas, educadas en un sistema que ya funciona así, ¿no? Que ya está totalmente, es una ignorancia estructural, una ignorancia de diseño. Y entonces irnos topando con esta información puede generar un montón de emociones, puede generar un duelo, pero lo que es importante es saber que tú nunca tomaste la decisión de adscribirte al tabú menstrual, ¿no? No pasó alguien de puerta en puerta o mandando WhatsApps diciendo, ¿te quieres suscribir al tabú menstrual, no? Aquí, firma aquí, ¿no? Y por 0 pesos y un montón de sufrimiento vas a poder ser miembro exclusiva del tabú del club del tabú menstrual, ¿no? Sino que caemos, nacemos, somos creadas y socializadas en un sistema que ya funciona así, ¿no? Y entonces salirnos
sí requiere un buen de trabajo, un buen de esfuerzo, pero la verdad es que es un camino que nos lleva hacia ir conociéndonos, ¿no? Ir emancipándonos, ir haciendo, construyendo, generando nuestra propia soberanía, regresar a ser dueñas de nuestra energía sexual, creadora, creativa, ¿no? De todo lo que esto puede implicar. Y un larguísimo etcétera. Y entonces, la próxima semana nos vamos a ver aquí en otro episodio para platicar de, pues, qué podemos hacer para ir erradicando el tabú menstrual, ¿no? Si se fijan, pues en estos 10 minutos no le alcanzamos ni arañar el copete, ¿no? Es una cosa gigante. Pero pues vamos así, ¿no? De capsulita en capsulita, de poco a poquito. Digo, en los talleres que doy, así, si lo vemos como un poco más amplio y vamos teniendo como un montón de herramientas, ¿no? Pero aquí es, si te resuena, pues contáctame y puede ser de manera personalizada. Estoy preparando talleres como más robustos, cambiando un poco la forma en la que voy a dar talleres, pero por ahí pronto vas a tener noticias. Entonces, esto es Indomitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a generar bienestar. Yo soy Ana Raquel y te veo la próxima semana o te escucho la próxima semana. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres. Hasta la que sigue.